Siendo las 17:05, hora argentina, es un gusto para nosotros, la comunidad de FLENI, estar nuevamente el primer martes de mes a las 17 horas para dar lugar a este webinar FLENI Imágenes. En esta oportunidad trataremos las técnicas neurográficas en nervios craneales, plexos y nervios periféricos. Para mí es un tema apasionante. Antes de comenzar, decirles que hace más de 10 años que comenzamos a trabajar en estas técnicas neurográficas con quienes me acompañan hoy y que luego voy a presentarles. Y comenzamos aquí en FLENI a desarrollarlas y ahora podemos contárselas a ustedes en este webinar. Bueno, no presento ningún conflicto de interés. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a todos los técnicos radiólogos y licenciados en bioimágenes de FLENI, al equipo de médicos de staff del área de neuromuscular, todos neuroradiólogos que colaboran también con la parte neuromuscular, a los residentes y fellows de FLENI que se forman y que siempre traen ideas novedosas para seguir desarrollando estas técnicas, y a nuestros médicos derivantes, neurólogos, neurocirujanos, clínicos, un agradecimiento eterno por confiarnos sus pacientes. Voy a hacer al no conocer el auditorio, conozco a algunos que vi que entraron, algunos amigos, estoy muy agradecida por eso, muy gratificada, pero voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el nervio periférico para el que no está familiarizado con esto. Entonces, brevemente recordar que un nervio periférico, como vemos en este esquema, está formado por una unidad funcional que es el axón, que está contenido por la vaina, que es formada por las células de Schwann. Cada uno de esos axones están recubiertos por una capa, que es un endoneuro, que es un tejido conectivo, y a su vez varios axones van a formar lo que se llama fascículo. ¿Mm? El fascículo está formado entonces por varios axones y está recubierto por el perineuro, que es un estroma fibroso que los recubre. Y finalmente, varios fascículos van a formar el nervio periférico, que va a estar cubierto por el epineuro. Esto, que no es de mi propiedad, sino que lo saqué de internet, pero es para que tengamos una idea de todo lo que tenemos que estudiar a través de las secuencias neurográficas. A veces nos quejamos y decimos, uy, este estudio está muy feo. Pero bueno, una cosa es estudiar el cerebro, que el paciente está estático, no se mueve, la médula, que bueno, tiene sus movimientos respiratorios o a veces abdominales y demás, pero otra cosa es estudiar todas estas estructuras que son tan delgadas y muchas veces extensas cuando nos piden un nervio completo. Entonces acá esto solamente es para mostrarles todo lo que tenemos para estudiar, los nervios craneales, los toracoabdominales, el plexo lumbar con sus ramos, el plexo sacro con sus ramos. Fíjense que a veces nos piden solamente el nervio pudendo, o sea que tenemos que ir a estudiar solamente el nervio pudendo o el nervio femoral. Luego el plexo cervical con sus ramos, el plexo braquial con cada uno de sus ramos, que va a terminar dando los nervios del miembro inferior, y lo mismo el plexo lumbosacro, que va a terminar dando todos los nervios de los miembros inferiores. O sea, es una anatomía muy vasta, por eso los estudios a veces se tornan muy complejos. Un poco siguiendo con la anatomía del sistema nervioso periférico, recordar que básicamente la mayoría de ellos salen de la médula espinal, tienen una raíz dorsal o posterior que es sensitiva, hay un ganglio anexo a la raíz dorsal, y una raíz ventral que es la motora. Ambas se unen en el neuroforamen y sale el nervio espinal, que a su vez va a dar un ramo dorsal y un ramo ventral. Esto es muy importante porque los ramos ventrales del plexo conforman el plexo braquial de C5 a C8, como vemos en esta imagen, C5, C6, C7, C8, y en el plexo lumbosacro van a formar el plexo lumbosacro. Aquí vemos las raíces emergentes, preganglionares, fíjense cada una de ellas. Y aquí vemos una reconstrucción curva. Aquí vemos un MIP,
aquí una reconstrucción curva de un nervio ciático. O sea, uno puede ir buscando un nervio y seguirlo en toda su extensión. Para poder hacerlo y poder reconstruirlo en toda su extensión, tenemos que tener un estudio bien realizado, o sea, técnicamente correcto. Si no, no podemos hacer diagnóstico. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas de la neurografía por resonancia magnética? Las neuropatías. Hay un tema que es fundamental y que la neurografía antecede los cambios electrofisiológicos. En 24 a 48 horas tenemos diagnóstico de daño neuronal, cuando un electromiograma recién da diagnóstico de daño neuronal entre las 2 semanas hasta las 4 semanas de producida la anoxa. Entonces eso es muy interesante porque es un método muy precoz para hacer diagnóstico. Además permite ver el sitio exacto de las lesiones. Por ejemplo, un electromiograma puede decir hay una lesión en la raíz L5. Bueno, la raíz L5 es larga y puede ser que algunas fibras algunas fibras van a formar el nervio ciático. Entonces puede ser o L5 o el tronco lumbosacro o el ciático o el peroneo o el tibial. Entonces, nos da una aproximación, digamos, de las lesiones, pero no nos marca el sitio exacto. La neurografía nos permite ver, la lesión está acá, en el tercio proximal del E5, en el tercio distal, en el ciático, en el tibial o en el peroneo, por ejemplo. Además, nos da una aproximación a la etiología. Vamos a ver si es un nervio que si tuvo un trauma, está seccionado o solamente tiene una lesión parcial. Nos va a permitir determinar si es un tumor o es un neuroma, o sea, una fibrosis. Nos va a permitir distinguir entre una mono y una polineuropatía, que muchas veces hay pacientes que vienen con una neuropatía única y entonces nosotros le hacemos el estudio y nos encontramos que varios nervios están involucrados. Entonces, un paciente que vino por una mononeuropatía se termina yendo con un diagnóstico de polineuropatía y eso cambia absolutamente el seguimiento de este paciente. Y hablando de seguimiento, justamente permite el seguimiento de lesiones conocidas, ver si están evolucionando en el tiempo o se están curando. Les quiero dar alguna referencia, entre ellas este libro que hicimos con todo el equipo de FLENI, todos los médicos que forman parte del área de plexos y nervios periféricos. Hicimos este libro en el año 2020 y un resumen de alguna literatura. Bueno, y entonces ahora sí quiero presentarles a quienes van a formar parte y liderar este webinar. Son 2 expertos en el área. Uno de ellos es el ingeniero Eduardo Figueiredo, que es clínica MR Leader and Research Latin American en GE Healthcare. Él es de Brasil, es el ingeniero nuestro de aplicaciones histórico de FLENI y de muchas instituciones de la Argentina y del resto de Latinoamérica, obviamente. Muy reconocido, muy agradecida por su presencia. Y por otro lado, la licenciada en bioimágenes Miriam López, que es nuestra jefa de técnicos radiólogos en FLENI y quien nos ayuda a optimizar todas estas secuencias y lidera todo el grupo de técnicos y licenciados en bioimágenes. Muy agradecida a ambos y vamos a comenzar con Eduardo Figueiredo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Voy a doctor. dejar de compartir mi pantalla, Eduardo. ¿Se puede mirar mi pantalla, doctora? No todavía, dejo de compartir. Ajá. Un momento. A ver ahí. Vamos a entrar ahora. Screen. Ahí se ve. Ahí se ve bien. Muchas Perfecto. gracias. Doctora, gracias por la invitación. Para mí es un honor trabajar con usted y todo el team de FLENI, porque estamos siempre desarrollando técnicas de punta, ¿no? Esto es la parte más interesante. Muchas veces no llegamos con cosas ya que están listas, pero desarrollamos juntos, ¿no? Entonces, este es un trabajo que para mí me gusta mucho y no podría ser
distinto, ¿no? De una otra forma. Vamos a hablar un poquito de las secuencias. Déjame ver si, ¿por qué no pasa las imágenes por algún motivo? Vamos a hablar un poquito de las secuencias, ¿no? Cómo sacamos las secuencias. No vamos a entrar en muchos detalles de parámetros, todo, ¿no? Para que no sea tan demorado, pero va a ser un repaso, ¿no? De la neurografía por resonancia. Empezamos con secuencias tradicionales, que son FAPINECO T1, T2, T2 con FATSAT, o T2-STIR, que suprime la grasa de una forma más uniforme, ejemplo, en plexo braquial, ¿no? Después vamos a hablar un poquito sobre la secuencia Fiesta, después la secuencia Lava Flex o con Dixon, que es lo mismo. Después con 2D IDEO, cuando empezamos con la doctora y la Eduardo, difusión por discúlpame. resonancia. Eduardo, Sí, no se ve tu sí, Miriam. pantalla. No se ve tu Oh, pantalla. oh. Tento una vez más. Ahora sí, Está, ahora sí. entonces, si la pantalla se va en algún momento, me avisa, por favor. No sé Sí, por cómo no. qué pasó. Gracias, Miriam. Y vamos a hablar entonces sobre las secuencias, ¿no? Después algunos avances con 2D Dixon, IDEO y la difusión, eso hace algunos años, ¿no? Hablar un poquito sobre DTI, por qué utilizamos DTI también en las secuencias 3D, como dijo la doctora, para hacer los reformateos y todo. Esto es súper, súper importante. Entonces, de modo tradicional, la técnica tradicional sería las secuencias 2D, que utilizan cortes grosos, ¿no? Normalmente 3, 4 milímetros, con la ponderación T1, que es anatómica, o la ponderación T2, con la supresión grasa, para poder mirar edema y los cambios también de la estructura. Com o fio do fio mais reduzido, fio do fio pequeno, se melhora um pouco mais a eficiência da supressão grasa. Dependendo da técnica, há artifícios de supressão. Não pode ser que não se quede totalmente suprimida, mas parcialmente. Então, com fio do fio pequeno, isto aqui é um pouco melhor. Pode-se utilizar as bobinas que Miriam vai dizer, como uma neurovascular ou alguma mais dedicada. Y esas secuencias son un poco más lentas, ¿no? Y nos permite reformatación, o sea, reformatar en otros planos o con o curvo, como dijo la doctora, pero son las secuencias más conocidas. Que tardan ahí entre 3, 4 minutos para adquirir un solo plano. Una secuencia que es muy utilizada también como complementar, la secuencia Fiesta, que es una secuencia tridimensional. O contraste dela é T2 sobre T1, ou seja, uma sequência que é muito sensível a líquido. Então, se temos alguma estrutura que está em líquido, temos muito contraste, não? Como exemplo acá, por las raízes em líquido. Pero não se mira também as raízes lá fora depois. Ou seja, tem um alcance um pouco mais limitado todavía, é muito importante, porque se mira muito bem as raízes. Se armamos com cortes delgados, com pixels muito pequenos, podemos dizer que é isométrica, e isométrica quer dizer também que podemos reformatar em todos os planos, ¿no? Em todas as direções, sem perda de calidad. Então, está acá muito utilizada em coluna, ¿no? Para poder mirar as raízes. Podemos também fazer algum pós-processo, como um min-MIP, ou seja, um corte um pouco mais grosso, um pós-processamento, não a aquisição, e projetar os pixels de maior intensidade. E aí podemos mirar as raízes muito bem acá também, com a sequência, uma forma de mostrar distinta, não? E a outra coisa que podemos fazer, uma reformatação endoluminal, em que podemos ter uma ideia um pouco melhor, também tridimensional, do que se passa cá dentro. Isso são técnicas de processo. Normalmente não se utiliza para a leitura, não para hacer os laudos, a interpretação,
todavía es un proceso que se puede hacer para una otra persona que va a mirar, comprender un poco mejor lo que se pasa. Aquí está un otro ejemplo de la secuencia fiesta. Se mira muy bien lo contenido líquido y se puede reformatar. Nuevamente, una vez más, se mira muy bien las raíces también. O sea, si hay alguna fusión, si hay alguna raíz más retraída, se mira muy bien, con mucha calidad, ¿no? Y se cambia también lo ángulo. La adquisición es única, una sola adquisición 3D y ya está hecha, tarda ahí de 2:30 hasta 4 minutos máximo, dependiendo del volumen también. Un outro ejemplo, entonces, de endoluminal, ¿no? Para mostrar acá un lado que estaba normal, otro lado un poco más patológico, pero solamente pós-proceso. E o que passa com essas sequências que utilizam FATSAT ou a sequência STIR, que vou falar um pouquinho mais adelante, é que com FATSAT muitas vezes não se suprime bem, não? Ou seja, nesta área acá, existem cambios de suscetibilidade, é uma área muito normal de que passa isso também, é que se sacamos um coronal de plexo braquial, o aire também genera artifícios de la supressão de grasa. Por isso se utiliza STIR. STIR é uma técnica de inversão e recuperação, e podemos sacar o sinal de qualquer tecido, dependendo de T1, pero tarda um pouco mais tempo, ¿no? Para sacar essa sequência STIR. E se queda um pouco movida, um pouco mais sensível a fluxo. Então, desenvolveram a sequência chamada IDEO. IDEO é uma outra técnica e que se hace a separação de água e grasa e que é muito consistente. Ou seja, com a IDEO se queda uma separação de água e grasa muito uniforme e é muito melhor em áreas em que tradicionalmente temos falhas, ¿no? De la supressão. E podemos utilizar com T1, com T2, com o que queira também. A princípio era solamente com a sequência 2D, depois passou a sequência 3D também com Fapineco. E esta é conhecida também como Dixon 3 pontos, não? Existem hoje sequências mais rápidas em que podemos sacar a grasa por uma técnica muy cerca de esta, utilizando menos puntos, 2 puntos, que son más rápidas. Entonces, flex é o nome que se dá para 2 puntos e IDEO quando se utiliza 3 puntos. Não vou entrar tanto em la física, pero é super consistente e também genera las imágenes de água, que seria exemplo como de água com supressão de grasa, a sequência solo de grasa, em phase, como seria sem supressão, e a fase oposta também. Isto acá é grátis em la aquisição. Então, uno pode utilizar esta sequência para sacar imagens, por exemplo, com sem supressão, imagem mais anatômica também. Esta é uma outra propriedade. E não tarda tempo, não? Porque vai sempre sacar estas imagens acá. Depois, então, evoluímos um pouquinho mais, não? Esta aqui probamos em 2008. Ou seja, uma sequência 2D, T2, com tempo de eco cerca de 80 milissegundos, que utilizávamos muito para anatomia, não? Era muito buena. E com IDEO, então, quando chegou esta ferramenta, tentamos provar a mesma técnica, que não utilizávamos com a supressão grasa, que antes era STIR, e se quedou super buena, não? Inclusive, com estes ajustes, podíamos fazer um NIP, e mirar muito bem as raízes fora de los canais, ¿no? Entonces, esta é a primeira vez que sacamos imagens bilateral, porque a supressão grasa super consistente, sem artifício de flujo. A resolução é buena, ¿no? Um pouquinho sensível a movimento. O corte 1.2 a 1.6 milímetros. E seguimos assim por muito tempo, não só para plexo braquial, podemos aplicar esta técnica em outras anatomias também, não? Outra que é muito conhecida, 3D T1, IDEO, ou seja, separação de grasa e água. Chamamos isométrico porque esta sim é uma sequência 3D e que podemos reformatar em todos os planos, não? Este 3D IDEO é baseado na sequência gradiente, ou seja, sacamos também a imagem em phase. E uma coisa que é muito interessante é que se hacemos pós-gadolínio, se mira todo o cambio de contraste que devemos mirar
ejemplo, en una área que capta gadolinio, pero también es muy sensible a los vasos, ¿no? Y no genera artificios. Entonces podemos hacer un MIP y podemos mirar también la relación con los vasos, o sea, nervios y los vasos. Y si hay algún tumor, se mira los realce también. Entonces, esta es muy, muy utilizada, 3D T1 Ideal. Y existe también la versión Flex, que tarda menos tiempo, cerca de la mitad de tiempo, con la técnica 2 puntos Dixon. Otra secuencia muy utilizada también es la difusión. Utilizávamos mucho en plexo braquial, cuando no teníamos imagen con muy buena calidad, o sea, era una secuencia complementar. La difusión es muy utilizada en cabeza, ejemplo, para mirar la restricción de movimiento de las moléculas de agua, ¿no? O sea, cuando hay una restricción, se queda más brillante en difusión. Y un parámetro distinto que sería entonces el valor B, que es la ponderación en difusión, o sea, podemos ponderar más o menos. ¿Siguen mirando mi pantalla? ¿Mi pantalla? Gracias. Utilizamos entonces la difusión para hacer neurografía, o sea, imágenes complementares, y que miramos también un poco más extenso también los nervios. Y ajustamos primeramente este protocolo con un valor de B más corto, porque nuestro objetivo inicial sería mirar la anatomía de la neurografía, ¿no? La parte anatómica. Entonces fue un jugo para llegar a este punto, cambiando un poco lo tempo eco, que é um parâmetro de contraste, para sacar os outros tecidos e utilizando a difusão também para bajar o sinal de outros tecidos e ter mais contraste com os nervios. Esta foi a ideia inicial que tivemos, não? Cortes delgados de 2 milímetros. Utilizamos também a técnica STIR para a supressão grasa e aquisição paralela, que chamamos de ASE, para bajar o tempo e bajar a distorção. É uma sequência que é um pouco mais sensível também à distorção, não? E a metal, alguma coisa assim, isso pode passar um pouco mais a aire também. E aqui está um exemplo quando hicimos a prova de qual valor B queríamos utilizar e nos demos conta que se aumentamos demasiado, perdemos um pouco de sinal de los nervios. Por isso, para anatomia, não utilizamos originalmente um valor B de difusão tão largo como muitos já estão acostumados, como 1000 ou 800, não? Mientras utilizamos acá nesse exemplo 200. Pero se queres, podemos aumentar um pouco mais. Isto é importante porque se miramos um cambio de sinal com um B200, vamos dizer que é um T2 shine through, não? Uma contaminação de T2 e não necessariamente uma restrição do movimento das moléculas de água. Para dizer que há uma restrição, teríamos que trabalhar com valores B mais largos, não? Arriba de 600. Este é um ponto que seria importante. Em alguns casos, distinto de plexo braquial, que hay muita grasa e que vemos os nervios super bem, abaixo muitas vezes os nervios se metem em los muslos também. Ou seja, se queda um pouco mais difícil de mirarlos. Então, utilizamos a técnica DTI, que também mira a restrição, ¿no?, de movimento da água, pero depende da direção. Ou seja, é direcional. As pessoas conhecem DTI de la cabeza, ¿no?, para fazer a tractografia. Há uma propriedade importante quando hacemos DTI, que podemos quantificar a anisotropia fracionada. Alguns utilizam na pelvis para estudar a dor pélvica, o cambio de propriedades de los nervios, ¿no?, de anisotropia fracionada. Pelo que interessa também a nós outros, que podemos gerar mapas não quantitativos, como trace. E trace seria a imagem de difusão, não? Então, aqui está com um color aí rojo, um exemplo de imagem DTI, pero mirando em los mapas trace ou isotrópicos. Se mira super bem também a anatomia. Também tivemos que fazer alguns ajustes com tempo de eco e valor B. Utilizamos para DTI o valor de B um pouco mais largo também, porque interessa estimar este FA ou ADC. E também podemos reformatar em outros planos. E aqui está na sequência cubo abaixo. E aqui os tractos, que vou falar um pouquinho, muito rápido, sobre eles. Então, podemos fazer também a tractografia, ou seja,
los mapas 3D de los tractos también en los nervios periféricos. Todavía esta secuencia es muy sensible a por qué que nos siguió, perdón, aquí está. Eu queria dizer que é muito sensível acá em plexo lombar e na pelvis, é muito sensível a movimento. Ou seja, a DTI adquire imagens de difusão com distintas direções, não? E se há movimento depois, o mapa não se queda bueno, as imagens não se quedam buenas. Então, muito cuidado se vão nascer aí DTI na região pélvica, porque o preparo de paciente é super importante. Uma outra coisa que é importante, aqui abaixo, a presença de gás, de aire, não? Porque isso genera um artifício chamado Boom Effect em la difusão e DTI. Então, essas acá são coisas malas e se degrada a qualidade por conta disso. Acá exemplo de um braço com DTI também. E aqui os cabelos, ¿no? Que podemos fazer um reformateo. E aqui a imagem isotrópica ou trace, que também podemos reformatar. Exemplo de cabelos. Isto aqui existe na literatura, mas não utilizamos muito esses cabelitos, porque é somente para demonstrar. Vou ir um pouquinho mais rápido para não tardar muito, porque já chega Miriam. A exemplo da sequência Fiesta, que é branca e negra, podemos utilizar uma sequência chamada Cubo. A sequência Cubo é baseada em Fapineco. Também este pointer aqui está, em T1 ou T2, ou a densidade protônica. Então, como sequência 3D, cortes muito delgados, e que podemos fazer formateio depois, em a direção que elegimos, não? Incluso também a reformatação oblíqua ou curva, como você queira. Podemos utilizar aceleradores, que vou falar muito rapidamente ao fim desta charla. Aceleradores que não perdem sinal, aceleradores que perdem um pouquinho de sinal. É compatível também com a separação de grasa, com Dixon também. E não é tão sensível a artefatos de suscetibilidade, não como é a sequência Fiesta, que é baseada em gradiente. Então, exemplo, utilizamos também para ouvido a sequência Cubo, Faspineco. Para os níveis maiores não é tão importante, pelo sai metal na boca, ou se quer mirar também os canais semicirculares, pode ser que tenha algum artifício em Fiesta que não se mira em la sequência Cubo. E aí evoluímos um pouquinho mais, não? De la sequência 2D Faspineco com Flex. Começamos também a sequência Cubo, que é um 3D, com cortes muito delgados, com mais resolução, com reformateo também. E utilizamos a sequência doble IR. Isto utilizamos primeiro em la cabeça, para ter muito contraste da substância branca e gris. E utiliza dois tipos de inversão, não? Em la cabeça. Probamos fora para plexo braquial. Por que pensamos? Podemos combinar um tipo de inversão para sacar o sinal de grasa, e perdão por mi portunhol, se alguma coisa não está bem compreensível acá. Para sacar o sinal de grasa, utilizamos um tipo de inversão de 300 para 3 Tesla, ou 240 para 1.5, e a ideia é que a grasa esteja negra. O segundo tipo de inversão utilizamos para minimizar um pouco o efeito de fluxo lento, não? Ou seja, acá não miramos os vasos, miramos os nervios. Não é uma sequência STIR sola, não? Estamos combinando com outro tipo de inversão. E para isso, então, utilizamos 5.000 milissegundos e ajustamos o tempo eco para ter um contraste muito bueno também com o músculo. Ou seja, uma sequência com muita resolução, com a supressão de grasa também, ou seja, não há artifícios, e depois vai se quedar super rápida. Passamos de 2D, com cortes mais grossos, a cortes mais delgados e mais resolução. Ou seja, aqui, então, exemplos de plexo braquial, temos resolução suficiente acá. E aqui uma mano também, com a sequência Cubo-DIR. Cubo-DIR é sensível a cambios de sinal também. Isto nos demos conta com a doutora Cláudia. ¿Por quê? Para algumas é somente branco e negro, não? Pero com DIR, se há alguma patologia, se há alguma coisa mais, miramos super bem. Mira aqui um Cubo-DIR em la perna, aqui está em lo braço, aqui é la pierna. E miramos também os edemas, também o muslo, o câmbio de sinal também, ou seja,
é uma sequência que é também anatômica, não se perde a anatomia. E se mira os nervios, se pode reformatar, curvo, como queira. Também é a base da sequência para nervo facial, nervo lingual. E aqui está, como exemplo, e uma reformatação 3D que a doutora Cláudia vai falar depois também. É a base desta sequência. Uma coisa super interessante que se combinamos com o BODIR, recorda que elegimos um tempo de inversão para sacar a grasa, não? E a grasa porque tem um T1 curto. Todos os tecidos que têm um T1 curto são suprimidos quando utilizamos STIR. E T1 curto pode ser uma sangue com methemoglobina, pode ser a grasa, ou tecidos que captaram gadolínio, contraste. Contraste baja o T1, esta é a fonte de contraste com gadolínio. Então, se baja o T1, este é suprimido, se utiliza na sequência STIR. E utilizamos isso para plexo lombar, para sacar o sinal de flujo lento. Isto é uma coisa interessante. O muslo também capta gadolínio. E se capta gadolínio, STIR vai sacar o sinal também de los muslos. Ajuda muito acá também. Neste caso, havia metástase ósseas, que como também capta gadolínio, se utilizamos STIR com gado, se suprime. Ok? Então, uno pode utilizar a técnica CuboDIR, pero otimizada para neurografia, ou só um CuboSTIR com gadolínio, e gadolínio suprime flujo lento, suprime um pouco mais de muslo e outras coisas que não permitem mirar o que necessitamos. Então, esse é um truco, não? Pós-gadolínio, pós-contraste. Para bajar o tempo, utilizamos distintas técnicas, não? A principal, para 2D, seria ASSET, que equivale a bajar o fio a exemplo a 50%, se fosse um fator de aceleração 2, e teríamos muitos artifícios. Todavia, hacemos uma calibração de baixa resolução, que pode ser externa, no caso de ASSET, ou interna, em caso de ARC, que é mais ligado a 3D. E com isto temos a informação necessária para sacar os artifícios e generar a imagem. Esta técnica, chamada de aquisição paralela, perde sinal, ou seja, se aceleramos um fator 2, perdemos 40% de sinal. O equivalente ao plano, que seria ASSET, se passamos a 3D, chegamos às técnicas ARC, que depois também volveram a 2D, ARC. E a diferença que há que se pode acelerar é no sentido de slices, em la sequência 3D, bajando mais o tempo também. Os artifícios de wraparound, o abrochamiento, perdão por mi portunhol, não se mira ao centro da imagem quando se utiliza ARC, ok? Então, é possível acelerar, bajar o tempo dessas sequências. Depois chegou um outro acelerador para a sequência 3D, chamado HyperSense. Sem entrar tanto em la física, a diferença que com ARC, aqui está um exemplo de imagem com ARC, aquisição paralela, não? E se queremos acelerar mais com ARC, se perde sinal, ou seja, isto não é bueno para nós, acelerar cada vez mais com a aquisição paralela. Então, desenvolveram HyperSense, que é como se fosse bajamos o sampling, de espaço K, adquirimos menos dados, a imagem seria mala, pero com uma matemática muito forte, com algoritmo muito forte, podemos restaurar a imagem buena, não? Chamamos de imagem compressão, por compressão, sem entrar em muitos detalhes. Pero o que passa é que se combinamos ARC, fator 3, exemplo, com a aquisição HyperSense com fator 3, bajamos 9 vezes o tempo de aquisição e não perdemos sinal com HyperSense, não? Então, essa é uma coisa muito interessante para nós. A outra coisa, para DTI e para difusão, podemos utilizar uma outra técnica chamada Hyperband. Normalmente, para difusão e DTI, se adquire um corte de cada vez. Se utilizamos Hyperband, podemos excitar 3 cortes ao mesmo tempo. E se não hacemos a matemática, que chama de matemática, não? Temos todas as imagens fusionadas em um solo plano. Pero hacemos a reconstrução com Hyperband, é possível, então, separar estes 3 cortes espacialmente. Então, quer dizer que podemos acelerar também a sequência DTI ou difusão, bajando o tempo, exemplo, a 2 vezes.
Probamos esto también. Funcionó bien, principalmente con bobinas multicanales. Por fin, podemos hablar más detalles de protocolo y más detalles sobre la técnica. No hablé tanto sobre la técnica Flex, que podemos utilizar para plexo braquial, porque genera gratis la imagen en phase, o sea, sin supresión, digamos, ¿no? Y también podemos utilizando este HyperSense, bajar el tiempo, que bajó de 6 minutos y pico, 7 minutos, bajó a 13, 19. Esto probamos también en Fleni y doctora Cláudia Serras entonces generó un paper explicando con un poco más de profundidad cómo utiliza estas técnicas para bajar el tiempo también. Muchas gracias a todos y pasamos entonces ahora para Miriam. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, doctora. Voy a Un dejar de placer compartir. escucharte. Un placer escucharte y trabajar contigo desde hace tantos años. Muchas gracias, doctora. Y gracias, Miriam, también. No, A de ver, nada. Miriam, ¿querés compartir tu pantalla, por favor? Se ve perfecto, Miriam. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, buenas tardes y bueno, como saben vamos a hablar de técnicas avanzadas en neurografías de nervios craneales, plexos y nervios periféricos. Vamos a hablar un poquito, a ver, de los protocolos que usamos acá en nuestro servicio en las diferentes áreas del sistema nervioso periférico. Vamos a empezar con los nervios craneales, los dividimos en dos, nervios craneales altos y bajos. Los nervios altos los estudiamos con bobina de 32 canales de cerebro y los bajos con la bobina neurovascular de 16 canales. El paciente entra supino y la cabeza primero en el posicionamiento. Vamos a ver un poquito los parámetros básicos que van a ser espesor de corte, FOV y matriz y las secuencias que usamos y vamos a mostrar algunas de las planificaciones de estas secuencias, ¿sí? En los nervios craneales altos usamos la difusión con un espesor de corte de 4 por 0,4. Usamos un sagital FLAIR T2 Cube, que es una secuencia 3D, con un espesor de corte de 1.4, un FOV de 24 y una matriz cuadrada de 312 por 312. Hacemos un axial fiesta con un espesor de corte más finito de 0.6, un FOV más chico también de 18 y matriz cuadrada de 300 por 300. Esto se debe a que con esta secuencia nosotros estudiamos solamente el trayecto de interés, o sea, el nervio puntual por el cual el paciente le solicita en el estudio. Hacemos un axial T1 SPGR 3D con un espesor de corte de 1.2, un FOV de 25, la matriz que utilizamos desde 256 por 252. A esto sigue un CubeDir que hablaba recién Eduardo, que es un espesor de corte de 1.2, un FOV de 40 y una matriz de 352 por 224. Seguimos con un 3D Ideal con un espesor de corte de 1.2, un FOV de 34 y la matriz que acá utilizamos es de 320 por 288. Si el estudio tiene solicitado contraste, lo que hacemos es repetir el axial 3D con el mismo espesor de corte, el mismo FOV, la misma matriz, solo que en este caso agregamos la saturación grasa para una mejor visualización. Acá vemos la planificación de un plano sagital en el que abarcamos todo el cerebro, lo planificamos en los 3 planos, es un plano oblicuo, así que la angulación queda perfecta. En este caso está la localización puntual desde órbitas hacia atrás, viendo todos los nervios craneales altos, y acá utilizamos para una mejor optimización de la imagen
todas las bandas de saturación posibles, posterior, anterior, izquierda, derecha, y sobre la zona que nosotros estudiamos ponemos lo que se llama el gene volume para una mejor optimización de la calidad de imagen, de la calibración. Acá vamos a mostrar un ejemplo del nervio craneal 3, el ocular motor común, donde se observa el origen y el trayecto en la base de cráneo, se ven las líneas, las flechas rojas, y su relación con los otros nervios craneales adyacentes, el cuarto, el sexto. En las dos imágenes de la izquierda son secuencias fiesta, y en la imagen de la derecha es la secuencia Cube T2. Los nervios craneales bajos los estudiamos con la bobina neurovascular de 16 canales, porque el trayecto que tenemos que estudiar es desde el plano subcalloso hasta el callado. No se escucha. ¿No Por se un escucha? momento no se escucha. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ah, bueno. Ahí está. Bueno, no sé si escucharon que usamos la bobina neurovascular porque utilizamos, el estudio se hace desde el plano subcalloso al callado aórtico, y con esta bobina logramos toda esa extensión. Utilizamos un Sagittal T2 3D Cube con un espesor de corte de 1.4, un FOV de 24 y matriz de 312 por 312. Sagittal Cube Flare con un espesor de corte igual, un FOV de 25 y una matriz de 256 por 256. Hacemos también un axial Fiesta con un espesor de corte de 0.6, un FOV más chico y una matriz de 300 por 300, también siguiendo el trayecto del nervio de interés. Agregamos un coronal Fiesta con un FOV grande de 40 para abarcar toda la extensión de la zona a estudiar, con un espesor de corte de 0.6, y la matriz que utilizamos es de 340 por 320. Un coronal Cube DIR, del que hablaba también recién Eduardo, con un espesor de corte de 0.8, un 40 de FOV, y la matriz que utilizamos en este caso es de 352 por 224. Van a ver que en muchas de las secuencias, o en la mayoría de los estudios, usamos el 3D SPGR Ideal, sin y con contraste, con un espesor de corte de 1.2, el FOV de 34 y la matriz de 320 por 224. Le agregamos un axial T1 de 4 milímetros con un espacio entre corte y corte de 1.5, y la matriz que usamos es de 320 por 288. Estos son cortes convencionales anatómicos que sirven para ver, valga la redundancia, la anatomía, que por ahí en las otras secuencias 3D se pierde un poco. Si el estudio tiene contraste, que en su mayoría es así, se repite el axial SPGR Ideal también con saturación grasa. En este caso vemos los nervios craneales bajos. En la imagen de la izquierda se observa el nervio 9, el 10 y el 11 en la base de cráneo, en secuencia Fiesta arriba, y abajo en la secuencia DIR, perdón. A la derecha se ven los pares craneales esquematizados a nivel del macizo craneofacial. Perdón, esta secuencia que mostré acá a la izquierda abajo es un Cube Flare. Otro nervio que estudiamos a nivel del cráneo es el nervio occipital. Lo estudiamos con la bobina neurovascular. Usamos un Cube DIR con el mismo espesor de corte de 0.8, un FOV de 20, y la matriz que utilizamos es de 256 por 256. Un coronal Fiesta con un espesor de corte de 1.0,
el FOB que utilizamos es de 25 y la matriz cuadrada de 288 por 288. Agregamos un Coronal Cube T2 con un espesor de corte de 1.0, 25 de FOB y una matriz de 256 por 256. Son dos secuencias comparativas en el mismo plano con el mismo espesor de corte. Le hacemos la difusión STIR de 3 milímetros con un FOB de 25 y las matrices que usamos en las difusiones en general son de 80 por 128. Hacemos un 3D SPGR Ideal en sagital con un espesor de corte de 1.0, un FOB de 25 y matriz cuadrada de 256 por 256. Si el estudio tuviera pedido contraste, repetimos el CubeDir y el SPGR Ideal con saturación grasa. Acá vemos la planificación de un coronal arriba y abajo en la planificación del plano sagital. En este caso, el paciente presentaba una cefalea occipital y se ve un engrosamiento e hiperseñal del nervio occipital izquierdo. Es una secuencia CubeDir con contraste de 0.8, es una secuencia 3D, como les dije. Los planos no son estrictos, por eso los coronales son oblicuos. Vamos a ver en en este webinar anatómicamente de cráneo hasta extremidades inferiores, así que seguimos con el plexo braquial, estudiado también con la neurovascular, por toda la extensión que tenemos que estudiar. Hacemos un CubeDir de 1.2 con un FOB de 40 y la matriz de 352 por 224. Un coronal fiesta también con un FOB de 40 y un espesor de corte de 0.6. La matriz que usamos es de 340 por 320. Hacemos un axial 2D merge, que es una secuencia convencional con un espesor de corte de 4 por 1 y FOB convencionales de 288 por 224. También son secuencias que sirven para ver la anatomía. Se hace una difusión axial en STIR con un espesor de corte de 2 por 0 de espacio, con un FOB de 30 y la matriz, como les dije anteriormente, de 80 por 128. Se hace un coronal 3DT1 Ideal, SPGR, el espesor de corte sigue siendo 1.2, el FOB es de 34 y la matriz de 320 por 224. Cuando el estudio es requerido con contraste, repetimos el CubeDir con los mismos parámetros y el coronal 3DT1 Ideal SPGR. Como secuencias opcionales tenemos la difusión axial con valor B de 0 y 800 en el caso de los tumores y si por algún motivo el fiesta tuviera algún artefacto, la imagen no fuera de buena calidad, podemos optar por hacer un coronal Cube T2. Acá vemos la planificación. En las secuencias de arriba vemos el coronal, el plano coronal planeado, abarcado todo el plexo braquial. También usamos las 4 bandas de saturación para evitar el movimiento respiratorio, artificios vasculares, enrollamiento de los brazos en los laterales. Se ve ahí la proyección en los 3 planos. En axial vemos coronal, el coronal todo lo que abarca, y en el sagital vemos acá planeado el coronal. Estos son cortes axiales convencionales. Y en este caso vemos un schwannoma del plexo braquial derecho en el plano coronal y en el plano axial en la secuencia que utilizamos, que es el 2D Ideal T2. Como dijo Eduardo, estas secuencias hay en 2D y en 3D. En este caso es un T2 2D Ideal. El plexo también existe la posibilidad que el pedido sea un outlet torácico,
que lo estudiamos con los brazos abajo, con los brazos arriba, sin y con contraste. Con los brazos abajo hacemos la secuencia CubeDir, siempre con bobina neurovascular, con un espesor de corte de 1.2, un FOB de 40, la matriz de 352 por 224. Hacemos un coronal fiesta, también es una secuencia 3D de 0.6 y el FOB de 40 y la matriz de 340 por 320. Un 3D SPGR Ideal con un espesor de corte de 1.2, un FOB de 40 y la matriz que usamos es de 320 por 224. Una vez que hicimos estas secuencias, pasamos a brazos arriba. Lo conveniente es hacer brazos arriba, pero que tengan un poquito de apertura. No los brazos arriba así, sino un poquito de apertura para ver bien el compromiso que pueda existir. Con los brazos arriba hacemos las secuencias angiográficas con contraste, las convencionales, un 3D TOF, que usamos un espesor de corte de 1.4, un FOB de 30 y la matriz que usamos es de 418 por 256. Es la secuencia tradicional con fluorotrigger. Se inyecta el contraste cuando se ve llegar el gadolinio. ¿Sí? Se larga la secuencia, perdón. Repetimos el 3D Ideal SPGR con contraste y el paciente vuelve a colocar los brazos hacia abajo y en este caso repetimos la secuencia CubeDir y el 3D Ideal SPGR T1. En la imagen se observa el plexo braquial en secuencia DIR con elevación de brazos para buscar compresiones del plexo y a la derecha SPGR Ideal T1 con gadolinio, en este caso para buscar estenosis arteriales o venosas. Vamos a pasar a los miembros superiores y los miembros inferiores se estudian con los mismos protocolos, solo que cambian las bobinas dedicadas o el FOB que vamos a utilizar de acuerdo a la extensión de la zona a estudiar. En los miembros inferiores tenemos las bobinas flex que vienen en 3 tamaños, small, medium y large. Son bobinas de 16 canales, la bobina de cuadratura tradicional. Y si fuera un tobillo-pie, la que conocemos tradicionalmente como la chimenea, que acá no tengo una foto. Los nervios periféricos se estudian con un axial DP FATSAT, que es convencional, para ayudarnos a tener, como dije antes, una imagen anatómica de la zona a explorar, con un espesor de corte de 3 por 0,3, un FOB de 26 y la matriz que utilizamos es de 320 por 256. El Sagittal T2 Cube con un espesor de corte de 1.4, un FOB de 40 y la matriz cuadrada de 288 por 288. Hacemos un coronal Ideal T2, que es una secuencia 2D. El espesor de corte es de 1.2 por 0.1 de espacio entre corte y corte. El FOB que utilizamos es de 38 y la matriz en este caso es de 288 por 224. Hacemos coronal T1 Ideal con un espesor de corte de 1.2, un FOB de 38 y la matriz es de 320 por 224. Le agregamos a la zona que tiene patología una difusión axial con un valor B de 200 y cuando tiene contraste repetimos el coronal T1 Ideal. En estos estudios tenemos la opción del coronal fiesta. Por el mismo motivo, si el coronal Ideal salió mal, salió con artefacto, podemos reemplazarlo o repetir un coronal fiesta. Y en el caso de tumores, un DTI Focus. Podemos hacer cambio de bobina de acuerdo a la región de estudio, ¿sí? Vemos una planificación acá de lo que sería una mano y muñeca. Vemos acá el plano coronal, son secuencias 3D. En el plano sagital, como se ve planificado en el axial, el plano sagital, y en el coronal
se ve. En este caso es una planificación de lo que sería un nervio del brazo, o sea, una extensión más grande de estudio. En este caso usamos la bobina body torso, que es de 32 canales. Lo que hacemos es tratar de ubicar al paciente lo más próximo al isocentro del equipo, y tratamos de que esté confortable, porque la posición es un tanto incómoda, ya que tiene que estar un poquito de costado. Hay que tratar de acomodarlo con almohadas para que esté confortable. Entre el brazo y el tórax hay que ponerle alguna almohadilla para que no... El movimiento respiratorio no repercuta en las imágenes. Igual utilizamos las bandas de saturación para evitar el enrollamiento, el movimiento respiratorio. En este caso, en la imagen de arriba, vemos un Ideal T1, es sin contraste, es con saturación grasa, y vemos el recorrido del nervio cubital a nivel del codo en una reconstrucción curva que está marcada por las flechas. En la imagen de abajo observamos un schwannoma en el nervio mediano, que está marcado en rojo el schwannoma, y las flechas blancas muestran el nervio normal. Este es un plano sagital en una secuencia Cube T2, y en la imagen de la derecha arriba vemos el posicionamiento con la bobina flex. En este caso es una neuropatía compresiva del nervio cubital en el canal de Guyon y a nivel de la muñeca, es una secuencia 2D ideal en el plano sagital oblicuo. Acá se ve el engrosamiento, y en esta secuencia de la derecha es un DP-FAT-SAT convencional. En este caso vemos una injuria leve del nervio peroneo, que se ve entre flechas rojas, donde se observa hiperintenso en ponderación T2 en la secuencia sagital Q, y en el plano coronal de la izquierda. Y en el plano axial, en la secuencia Ideal T2, en la imagen de la derecha, pueden comparar la señal del nervio tibial, que está mostrado con la flecha roja. Vamos a pasar al plexo lumbosacro. Esta bobina que ven en la imagen es la bobina body de 32 canales, con la que estudiamos el nervio ciático, los pudendos, los miembros inferiores, el brazo, si lo piden en su totalidad. Y hacemos en el plexo lumbosacro, pudendo y ciático la secuencia coronal Cube-DIR con un espesor de corte de 1.2, un FOB de 38, la matriz que utilizamos es de 352 por 224, el coronal 3D, SPGR Ideal, con un espesor de corte de 1.2, el FOB de 38 y la matriz de 320 por 224. Hacemos un coronal T2 Hypercube, que nos hablaba recién Eduardo, con un espesor de corte de 1, con un FOB de 38, y la matriz que utilizamos es una matriz cuadrada y de alta resolución de 384 por 384, y le agregamos un axial de PFAT-SAT 2D con un espesor de corte de 3 por 0,3 sobrelapamiento entre corte y corte, un FOB de 30, y la matriz que utilizamos de 320 por 256. Cuando el pedido es con contraste, repetimos el Cube-DIR y el coronal 3D SPGR Ideal. Como opción, en los casos que hubiera endometriosis, podemos agregar un GRE de 4 milímetros convencional y una difusión con un valor B de 0, 400 y 800. A los pacientes se le da una preparación
para tomar simeticona 48 horas antes, 2 comprimidos 3 veces por día y deben orinar antes de ingresar al estudio. Y se aplica una buscapina intramuscular para evitar los movimientos peristálticos y, bueno, igual hay que ver si el paciente tiene alguna contraindicación. Si la tuviera, esto obviamente no se hace. Los nervios pudendos se estudian con las mismas secuencias que el plexo lumbosacro. Lo que sí se hace en este caso es que el QDIR se hace pre y por contraste siempre. Los cortes van de póstero a anterior, de piel a piel, y de inferior a superior, empezando por debajo de la sínfisis pubiana. Acá vemos arriba la programación de un plexo lumbosacro en el plano coronal. Usamos también siempre las bandas de saturación en todos, digamos, en todas las direcciones, anterior, posterior, derecho e izquierdo, y el symbolium dentro de, el SBLAP de la programación. En el caso de que fuera un pedido de nervio ciático, obviamente tenemos que seguir el recorrido. Bajamos al paciente de posición la bobina y seguimos el recorrido, siempre utilizando las bandas, todas las opciones que el equipo nos permita para lograr una imagen óptima. Perdón. En las dos imágenes que siguen, vemos cómo se planea un pudendo, como dije, de piel a piel. Y la localización es un poquito más abajo que la del plexo lumbar. Y son muchos más cortes porque vamos bien de piel a piel. En este caso es una ideal T2 en el plano coronal y se observa un engrosamiento difuso del plexo lumbar y sacro y fue un proceso inflamatorio crónico. Acá vemos un pudendo en la secuencia QDIR, que está ponderada en T2, con saturación grasa, donde se observan las raíces sacras y el nervio pudendo y sus ramas. Pasamos a los nervios del tobillo y pie. Usamos un Sagittal Cube T2 con un espesor de corte de 1.2, un FOB de 16 y una matriz de 288 por 288. Hacemos una secuencia convencional 2D con un espesor de corte de 4 por 0,4 de espesor, un FOB de 10 y una matriz de 224 por 224, un coronal T1 ideal. En este caso también es 2D, de 4 por 0,4, un FOB de 10 y una matriz de 288 por 192. Y si agregamos también el axial de PFATSAT de 3 por 0,3 con un FOB de 10 y la matriz de 352 por 224. Este FOB que ustedes ven acá es chiquito porque está como orientado al ver un neuroma de Morton. Si fuera un tobillo podemos usar el mismo FOB o agrandarlo un poquito, y si es un pie, más todavía. La matriz la mantenemos, solo agrandamos el FOB. Con contraste, repetimos el axial T1 FATSAT y el coronal T1 ideal. Acá vemos planeado el corte coronal, como sería un coronal ideal, y abajo un sagital. Siempre para programar lo vemos en los 3 planos, lo acomodamos en los 3 planos. En este caso vemos en el plano coronal un 3D ideal T1 con contraste, donde se observan múltiples imágenes nodulares en el recorrido de los nervios distales, de los ramos distales del nervio tibial.
Bueno, esto fue todo. Les agradezco su atención y cualquier duda o inquietud pueden consultar. Bueno, qué placer escucharlos a ambos. Les estoy tan agradecida y han tenido un público muy numeroso, les comento, así que hubo muchos interesados. La verdad que sus dos conferencias fueron excelentes. Particularmente aprendí muchísimo, porque uno siempre termina aprendiendo alguna cosita más, siempre hay algo que se nos escapa. Así que les agradezco muchísimo. Voy a compartir un momentito mi pantalla, si me permiten. A ver. Ahí se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, doctora, se ve Bueno, bien. perfecto. Les agradezco mucho a ambos. Quiero hacer una pequeña reflexión y pasamos a las preguntas. Decirles que, bueno, el desarrollo de las secuencias comenzó hace más de una década, pero realmente nosotros en Fleni comenzamos, yo me recordaba el otro día, con Miriam y todo el equipo de Fleni y con Eduardo Figueiredo, comenzamos en agosto del 2011. O sea que en este agosto se cumplen 10 años que estamos trabajando con estas técnicas neurográficas. Bueno, en el caso nuestro, la importancia del uso de 3 Tesla, ¿hay alguna pregunta? Ahora veo ya del auditorio de 1.5 que ya se las voy a hacer. Lo interesante de poder utilizar bobinas multicanal, que eso obviamente optimiza muchísimo la imagen, el uso de las secuencias 3D nos ayudó muchísimo a potenciar estos estudios. La importancia que los radiólogos estén tanto médicos como técnicos estén familiarizados con la anatomía y con la interpretación de las imágenes y la importancia de desarrollar la habilidad en improvisar, en ser proactivos ante los estudios difíciles, porque muchas veces hay estudios de miembros sobre todo que hay que modificar en el momento por la posición que tiene el paciente y en eso se necesita tener mucha proactividad e improvisar. Entonces, quería dejar estas reflexiones como último y pasar entonces a las preguntas, que ya aquí veo una, que es de nuestro amigo, el doctor Sgarbi, que desde Uruguay nos está acompañando. Muchas gracias, el doctor Sgarbi, para quien no lo conoce, es un expertísimo neuroradiólogo, siempre invitado a los congresos argentinos por su experiencia, y nos dice, les pregunta si tienen experiencia con secuencias STIR con gadolinio, que él está trabajando en plexo braquial y que le parecen excelentes, sobre todo por la disminución de la señal de fondo. Miriam, ¿querés decir algunas palabras? Y después Eduardo. Y la verdad es que sí, en los últimos tiempos vemos que el STIR con gadolinio da mucha información. Nosotros usamos otro tipo de secuencias, pero sí, hemos visto que se está utilizando mucho. Eduardo, vos tenés experiencia porque vos usás en otros equipos, ¿no es cierto? Sí, sí. Mira mi pantalla, doctora. Sí, se ve perfecto. Ok, este fue el ejemplo que pasé de una secuencia cubo STIR sin gado y con gado para plexo lumbar. Entonces, ¿qué pasa? Que STIR saca los sinal de los tejidos con tierno curto, incluso vasos con flujo lento. Muslo también, porque capta gadolinio, ¿no? Y si hay alguna metástasis, que es un ejemplo de metástasis, este se saca también. Todavía, para plexo braquial, no hay necesidad que utilizamos CuboFlex, que ya se suprime bien los vasitos, ¿no? O sea, no se mira vasos acá. Es un ejemplo de CuboFlex. Y hay un otro ejemplo. ¿Qué pasa con mi cursor? Que no puedo mirar ahora. Un momentito solo. Ah, aquí está Cubodir. Con Cubodir también no tenemos necesidad de gado, ¿no? Porque se mira súper bien.
O sea, ¿por qué? Porque utilizamos CuboDir. CuboDir, como expliqué anteriormente, utilizamos dos tipos de inversión, un para sacar la grasa y otro para maximizar el contraste con los nervios y sacar un poco de lo flujo lento. Para plexo braquial, entonces, no tenemos necesidad, esta es la realidad. Pero para plexo lumbar, yo sí recomiendo, ¿no? Porque tenemos mucho flujo lento también. Ese es un ejemplo. Entonces, al fin, podemos utilizar dos tipos de secuencia. Empezamos com o CuboDir, que queremos ser superior, porque tem mais informação anatômica também, não? E é possível sacar também CuboStir solo CuboStir, esse aqui é um exemplo de solo CuboStir, e no DIR. E com esses dois casos, podemos utilizar aí, Gado, como queira. Algum Perfecto. comentário, alguma pergunta sobre esse tema? Bueno, nosotros, claro, al tener un equipo con secuencias tridimensionales, podemos utilizar secuencias como las que tenemos con gadolinio. En algunos lugares que tienen equipos 1.5 y no tienen secuencias cubo, entonces utilizan STIR con gadolinio. Y realmente, según lo que he escuchado, lo traigo aquí a Bordalo, que él también lo usa en San Pablo, tiene también un buen resultado, ¿no? Y acá hacen otra pregunta, si se puede utilizar con buena respuesta secuencias neurográficas en equipos de 1.5 Tesla, Eduardo. Sí, sí, se puede. La diferencia que tengo son dos cosas. Una, para DTI me gusta un poco más de 1.5, porque este efecto de boom effect o de distorsión debido a gases es un poco menor, ¿no? En 3 Tesla se tiene gradientes buenos, como en el caso de usted. Podemos compensar também, né? Utilizando focos ou pseudofocos, compensamos, pero é menos artifícios em 1.5 para este DTI, especificamente para a pélvica. Todavia, se para CuboDir, para qualquer sequência volumétrica, todo, aqui temos muito, pero muito mais sinal entre Tesla, não? Então, o que passa? Que podemos sacar muito mais resolução com tempo mais curto também em 3D. Então, há vantagens em los dois casos, não? A sequência 3D me gusta muito, muito mais em 3 Tesla, não? Aqui para occipital, para facial, com CuboDir, Cubo T2, Cubo T1, todas essas sequências se beneficiam mais em 3 Tesla, que temos muito mais Claro. sinal. Ok? É solamente DTI, que este aqui é um exemplo de 1.5. Este aqui é um exemplo de 1.5. Então, solamente para DTI, que se não há preparo, menos artifícios, com Claro. 1.5. Ok? Ok, bueno, muchas gracias. Y acá preguntan para Miriam, para miembros superiores, ¿el posicionamiento de los pacientes es igual que para el estudio de las articulaciones o usan un posicionamiento especial? No, usamos el mismo posicionamiento. A veces no podemos usar el posicionamiento ideal, que sería la posición del nadador, porque son secuencias largas, el paciente no las tolera. Entonces, como decía, tratamos de que esté lo más confortablemente posible. En el caso de los miembros superiores, tenemos que tratar de que quede en el isocentro, entonces el paciente tiene que quedar un poquito de costado, hay que tratar de ponerle almohaditas, hacerle lo más placentero su estadía en el resonador, y que a nosotros nos va a beneficiar porque el estudio va a salir de mejor calidad si está confortable. Perfecto. Y ahora esta es una pregunta para los dos, conteste primero uno, después el otro. ¿Cómo se manejan para estudiar un nervio cuando el paciente tiene elementos metálicos adyacentes al nervio, ¿no? Por ejemplo, un paciente tuvo un accidente de tránsito,
tiene una fractura, le colocan los elementos de osteosíntesis y luego queda con una neuropatía. Y nos mandan esos pacientes que nosotros nos volvemos locos, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones podrían hacer a eso? Miriam, ¿querés empezar? Y nosotros en los 3 Tesla tenemos la opción de la secuencia Maverick, que suprime un poco el artificio del metal. Lo ideal por ahí en esos casos, por ahí sería no abocarse a un estudio tan focalizado en neurográfico, sino hacerle secuencias convencionales y quizá en un equipo de 1.5, usando secuencias fases Pinecos, tratando de evitar un GRE. Secuencias que eviten, digamos, la evidencia del metal. Perfecto. Eduardo, ¿algún comentario, por favor? Igual, eu creio igual. Se a interferência de metal é grande, eu utilizaria então Maverick, que existe em T1, densidade protônica, também com a supressão grasa, ¿no? Que é STIR. STIR. Então, incluso por gadolinio, ¿no? Se quer utilizar. Maverick é uma sequência 3D, ¿no? Sí, la distorsión es poca cosa, pero afecta la supresión grasa. Cubodir sigue bien porque utiliza bandas altas también y es baseada en STIR. Tiene unos cubos también con ancho de banda larga, no pasa mucha cosa. O sea, depende mucho de cuánta interferencia, cuánta distorsión o tiene de metal, ¿no? Pero sigo con Miriam también. Lo peor caso, Maverick. Bárbaro. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ambos, agradezco al auditorio, fue un placer escucharlos. Me gustó mucho haberlos escuchado y haber compartido este webinar con ustedes. Al público le agradezco también y me gustaría invitarlos para el próximo webinar que va a ser el próximo mes, el 7 de septiembre, donde se va a hablar sobre evaluación prequirúrgica de tumores de cerebro utilizando resonancia funcional, junto a los doctores Carballo, Servio como neurocirujano y como moderadora la doctora Falcón. Y seguimos con nuestros webinars FLEN Imágenes. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación, a General Electric de parte nuestra, y muchas gracias, Miriam, y muchas gracias al auditorio por haber compartido esta jornada con nosotros. Que Gracias. estén muy bien. Doutora, eu mirei acá algumas perguntas, não é muito tempo para contestá-las. Hay tiempo, Edu. ¿Hay tiempo? Hay tiempo, sí. Ah, ok, gracias, porque deveria dizer que se siguen com perguntas, podem enviar um correio a você ou Miriam, se sigue para mim, vocês me repassam. A pergunta que miro acá é de Juan Chacaltana, perdão por la pronúncia portuñol. Sí, gracias por estar viendo la charla. El cubo DIR, ¿qué tiempos de inversión se está manejando? En 3 Tesla, yo utilizo lo primero tiempo de inversión de 300 milisegundos para quitar la grasa. Si fuese 1.5, yo utilizaría 240 milisegundos. Eso es lo primero pulso de inversión. Para lo segundo, yo utilizo 5000 milisegundos. Para todo eso, los tiempos de repetición tienen que ser cerca ahí de 6800 milisegundos. Esto que yo manejo. ¿Qué experiencia puede compartir con la evaluación del nervo pudendo? Yo creo que Cubodir sigue súper bien. Mesmo que no hagan como un MIP o alguna cosa así, se puede siempre seguir en 3D, ¿no? Que hay mucha resolución, hacerlo reformateo curvo. Esa es la pregunta mejor para la doctora, pero creo que se mira bien. Lo DTI necesita mucho cuidado, ¿no? Con lo preparo. Yo mostré en el video que si hay movimiento de peristalsis o si hay gases, eso puede perjudicar un poco, ¿no? Se queda un poco mal la secuencia. Donde podemos revisar nuevamente la charla con la doctora. Creo que está siendo grabada.
Doctora, Sí, ¿quiere sí, sí, hablar un sí. poquito más sobre la Sí, pregunta sí, 2? sí, con respecto a la evaluación del nervio pudendo, a nosotros nos resulta muy interesante el uso del QDIR con gadolinio. Por eso a todos los pacientes, además de darles una preparación previa para evitar los gases intestinales, además le inyectamos gadolinio. Entonces ahí evitamos todo el flujo bajo porque justo es un plexo venoso que se conforma, además del nervio pudendo, hay todo un plexo venoso pudendo que en general interfiere en estas imágenes y que desaparecen y nos permite ver al nervio solo, sin la visualización de las venas. Así que podemos ver desde su emergencia, desde que nace, generalmente entre S3 y S4, todo el recorrido hasta el canal de Alcock, todo a través del canal de Alcock, y lo vamos reconstruyendo primero en un corte sagital y luego lo vamos pasando al plano axial para verlo sobre el canal de Alcock, y allí mismo vemos sus divisiones, ¿no? En las ramas rectal, perineal y genital. Tenemos muchos pacientes evaluados, al menos más de 50 pacientes seguro, donde los podemos visualizar, algunos patológicos, otros no. Y eso es muy interesante, porque hay muchos pacientes que vienen con diagnóstico de neuralgia del pudendo, y nosotros vemos que en realidad tienen otros problemas, y que el pudendo es normal, pero tienen problemas en las articulaciones, tienen problemas en otros nervios, tienen otros pinzamientos o tienen problemas en los músculos o en las inserciones de los isquiotibiales. Por eso es interesante complementar las secuencias neurográficas con las secuencias convencionales, porque está todo muy relacionado en la región pelviana. El dolor pélvico crónico tiene muchos orígenes, inclusive hasta en la mujer el aparato ginecológico. Entonces, justamente hoy con la doctora Goñi veíamos un caso, ¿no? Que vino por una neurografía y pensamos que tiene un problema ginecológico. Entonces, el complemento de las secuencias neurográficas con secuencias convencionales ayuda muchísimo porque nos permiten distinguir cuando piden en el caso de una neuralgia de pudendo, otras causas que ayudan muchísimo al médico tratante. ¿Mm? Antes solamente le hacían una inyección en la región del nervio pudendo y con eso te daban cuenta si el nervio pudendo estaba alterado o no, ¿no es cierto? Edu, ¿querés No, comentar algo? más que perfecto, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, hay muchos agradecimientos para los disertantes, así que ahí lo podrán ver en el chat. Bueno, yo creo que si les parece bien podemos dar por finalizado y agradecerles nuevamente esta presencia y que se vuelva a dar en otra oportunidad. Seguimos compartiendo esta información. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Gracias. Miriam. No, de nada. Gracias. Gracias. Gracias a Chao todos. a todos. Chao, chao. Gracias.